Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer seminario de la etapa presencial de la octava promoción del Máster de Razonamiento Probatorio. Muy contento de que nos pueda acompañar para este seminario la profesora Marina Gascón, que creo que nos acompañó en la primera promoción. Por ahí hay incluso un vídeo promocional que nos hiciste el favor de grabar. Así que es ya mucho el apoyo que Marina nos ha dado, no solo en el máster, sino en muchas de las actividades que organizamos. Evidentemente es alguien de referencia si vamos a hablar de razonamiento probatorio. Lo ha sido, creo, para unas cuantas generaciones, no solo del máster, sino de gente que nos dedicamos a estos temas. Ella publicó en el año 99 un libro, Los hechos en el derecho, que por cierto ahora tuvimos la ocasión de celebrarle los 25 años del libro, porque merece, es de aquellos libros que tienen, digamos, algo así como un papel fundacional de una línea de trabajo. En lengua española quizás Juan Igartua, Marina Gascón y Perfecto Andrés habrán sido los primeros que sistemáticamente empezaron a trabajar en esos temas. Y ese libro de Marina, Los hechos en el derecho, es un libro del que hemos aprendido muchísimos y en mi caso en particular, junto a la prueba de los hechos de Michele Tarufo, pues fueron los dos libros de referencia cuando yo empecé a estudiar estos temas. Así que, y por cierto, hay libros que envejecen mal, como las personas también, ¿no? Y libros que no envejecen, que maduran. Y ese libro no ha envejecido, ha madurado. Y me parece que hoy lo podemos leer con esos ojos de madurez, no de vejez, y seguir aprendiendo mucho de él. Después de eso, porque han pasado 25 años y les prometo que Marina ha seguido trabajando, después de eso ha hecho muchas otras cosas. Ha trabajado en materia probatoria, ampliamente, y también incursionando en temas como la prueba pericial, la pericial y forense en general, los problemas de la prueba pericial en el proceso judicial y también más recientemente en el último Michele Tarufo Girona Evidence Week, pues nos hizo también una ponencia sobre el impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el razonamiento judicial y en particular en el razonamiento probatorio. Ha trabajado sobre temas diversos también en filosofía del derecho, muy importantemente sobre el papel del precedente, también en temas de bioética, de los que es directora de un máster en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que es catedrática de filosofía del derecho. Así que podría seguir, ¿no? Son muchos los temas, muchos los argumentos por los que vale la pena siempre escucharla, pero desde luego lo que vale la pena es escucharla a ella y no a mí. Así que muchas gracias, Marina, por acompañarnos una vez más, y somos todos oídos para escuchar. Sí. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jordi, por tu cariñosísima presentación. ¿Qué voy a decir? Gracias por tus palabras. Lo cierto es que cuando he entrado a la sala antes y he visto mi foto de hace tantos años, pues he dicho, mira qué mona estaba. Y eso de que no, pasan los años, pero no pasa nada. Hay que llevarlos con igual alegría. Pero bueno, me ha dado así cosa de ver, digo, uy, si parezco ahí una niña y ya no soy tanto. Bueno,
efectivamente a mí me han apasionado siempre desde hace muchísimos años los temas de la prueba. El libro al que Jordi tan cariñosamente ha hecho referencia fue de hecho mi ejercicio de cátedra, con el que estuve varios años apasionada por una perspectiva de estudio de la prueba, el razonamiento probatorio, que bueno, después consiguió dar un giro en mis intereses, porque a partir de entonces, pues aunque es verdad que he hecho muchas otras cosas, porque me gusta, soy bastante picaflor, me gusta mucho entrar en cualquier tema, pero es verdad que la atención a la prueba siempre está ahí, y cuando alguno de mis egregios compañeros de los que se dedican al razonamiento probatorio ahora hace o escribe alguna cosa importante, pues me apasiona leerlo. No tengo la suerte de estar cerca de ellos y por tanto de discutir, de analizar, de criticar, que es de lo que se trata, pero bueno, los sigo con pasión. Además, me congratula especialmente venir a este máster, porque pues es el máster de referencia, diría, en nuestro universo cultural sobre estos temas. Yo creo que tienen ustedes mucha suerte de estar aquí y que de muchas cosas de las que yo voy a hablar ahora saben ya muchísimo y probablemente en algunos aspectos más que yo. Me agrada además venir porque no solamente porque este es el ámbito por excelencia de análisis y de estudio de estos temas, sino porque además pues es una ocasión para ver, para encontrar a amigos a los que estimo mucho, pero que por la distancia, porque hay mucha distancia a Girona desde cualquier sitio, pues uno no puede venir tampoco con la frecuencia que le gustaría. Bueno, el tema... esto no se puede mover, ¿verdad? Sí, no se mueve. Ah, vale. Puedes moverte tú. Espera, me voy a mover yo un poquito aquí para tenerlo así mejor. El tema sobre el que le propuse a Carmen, a mi querida Carmen, a la que considero además compañera en los últimos años de temáticas también que nos han tenido muy enfrascadas a las dos y de la que ella es una especialista absoluta, los temas de conocimiento experto, de prueba pericial. El tema al que le dije, que le propuse fue este, un tema que es un tema clásico y que es un tema central en el análisis sobre el razonamiento probatorio, el de la motivación de la prueba. El título que tienen ahí, ya se lo advertí a ella también, digo, es un poco efectista, porque hablar de la motivación de la prueba en sus enemigos parece que ahí que va a hablar uno va a narrar una guerra. Bueno, de lo que quiero hablar básicamente es de la importancia que tiene tomarnos en serio el deber de motivar la prueba, porque están en juego cosas muy importantes, está en juego fundamentalmente la corrección o la justificación de la decisión probatoria, y diría también que derivadamente está implicado, está en juego la minimización del error, la minimización del riesgo de cometer errores, aunque sé que este es un asunto muy polémico. Lo que quiero hacer aquí es justamente examinar algunas prácticas jurisprudenciales que están avaladas por algunas doctrinas que, en mi opinión, constituyen una devaluación del deber de motivar, ¿no? Una frustración de los objetivos del deber de motivar y que por eso tienen que ser superadas. Pero antes de... esto es lo que voy a hacer, más o menos, recordar simplemente, porque sé que esto no hace falta incidir en ello, la importancia del deber de motivar, qué es motivar, por qué, para qué se motiva, en qué consiste motivar la prueba en serio, alguna consideración sobre la suficiencia de la motivación
de la prueba. Y después, lo que antes les avanzaba, pues un recordatorio o un recorrido por algunas de esas prácticas que frustran el objetivo del deber de motivar y a la que por eso he denominado los enemigos de la motivación. Bien, recordemos por qué es importante motivar también la prueba. ¿Motivar qué es? Pues motivar es simplemente exponer en la sentencia, exponer públicamente las razones que justifican la decisión. Por tanto, motivar es, ante todo, un ejercicio de publicidad, ¿no? Es un ejercicio de publicidad y de responsabilidad que constituye pues uno de los principales parámetros de legitimación de la función judicial, ¿no? Esto es algo que Bentham lo expresa muy claramente en su Tratado de las Pruebas, ¿no? Esa virtud que tiene la publicidad. Él decía que lo que menos se debe temer de los jueces son los poderes discrecionales que se les confía, pero a condición de que motiven el uso que hacen de ello, ¿no? Decía, ese es un freno suficiente porque les deja a ellos toda la responsabilidad. Motivar es hacer un ejercicio de publicidad. Pero es también al mismo tiempo un ejercicio de justificación, ¿no? Porque lo que se hace público o lo que debe hacerse público son las razones que tiene el órgano judicial para justificar su decisión. Y en la medida en que es un ejercicio de justificación, pues expresa esa exigencia de someter a límites la jurisdicción, ¿no? Esa idea de que el ejercicio de la jurisdicción no puede ser un ejercicio libérrimo, en la medida en que es un ejercicio de poder, sino que tiene que estar sujeto a límites, ¿no? Me gusta mucho la manera en cómo Luigi Ferrajoli, de manera pues muy efectiva, creo yo, alude a esta función, digamos, que cumple la motivación, ¿no? como expresión de la sumisión del poder a límites, ¿no? Él, desde una concepción marcadamente cognoscitivista de la jurisdicción, dice que la motivación es la mejor garantía de la naturaleza no potestativa o no decisionista de la jurisdicción, ¿no? A través de la motivación, el juez presenta su decisión como fundada en el saber y en la legalidad y no en el desnudo poder. Y esta es, creo, una de las ideas que mejor expresan las virtudes, si podemos hablar en estos términos, que tiene la motivación. Visto así, la motivación se presenta, que es además la caracterización típica que suele hacerse de ella, como una garantía frente a arbitrariedad, ¿no? Como una de las principales garantías que tenemos para luchar o para conjurar el ejercicio arbitrario de la función judicial. La obligación de motivar es evidente que empuja al órgano judicial a racionalizar su propia decisión, es decir, obliga a depurarla de aquellos elementos no justificatorios que no van a poder contar después como motivación y, por tanto, en esta medida incrementa su racionalidad, su calidad, la acerca, por así decir, a la posibilidad de alcanzar la decisión correcta o justificada. Y además, la motivación, precisamente por ser la expresión de estas razones justificatorias, somete, permite el control posterior sobre la justificación, sobre la corrección de esa decisión a través del sistema de recursos legalmente previstos, ¿no? Permite un control público, un control ciudadano, que es también un control muy potente, no podemos olvidarlo, pero sobre todo permite ejercer un control jurídico sobre esas razones. Y, como decía antes, en mi opinión, esto contribuye también no solo a la corrección o justificación de la decisión, sino también a minimizar, aunque no a evitar claramente, el riesgo de cometer errores, ¿no? Bien,
En la medida en que es una garantía contra la arbitrariedad, pues naturalmente el deber de motivar es consustancial a la idea de Estado de Derecho, ¿no? A esa ideología jurídica enemiga del ejercicio arbitrario del poder y, por tanto, también del ejercicio arbitrario del poder judicial, ¿no? Esa ideología jurídica que postula la sumisión del poder, de todo el poder, a límites. Y, de hecho, está plenamente reconocida en el Estado constitucional. Los ordenamientos jurídicos actuales suelen reconocerla en el nivel legal, pero también en el nivel constitucional y, en todo caso, prácticamente en todos los sistemas, por obra de los tribunales constitucionales, se ha entendido que esta obligación de motivar está alojada en el derecho constitucional al justo proceso, al debido proceso, o, como en el caso español utilizamos o se denomina así, a la tutela judicial efectiva, ¿no? Ahí simplemente recojo un fragmento, pues, de la doctrina que mejor conozco, que es la española, que pone esto de relieve. Es decir, es una manera también de darle un aval fuerte, un aval constitucional, una defensa constitucional fuerte al deber de motivar, el abrir las vías recursivas para permitir a quien se sienta afectado por una decisión no motivada o insuficientemente motivada, reclamar su defensa por estas vías de defensa de derechos constitucionales. Sin embargo, a pesar de que la obligación de motivar, yo creo que hoy está plenamente asumida, prácticamente nadie la discute, los ordenamientos la avalan, las jurisprudencias constitucionales pues también le han dado este fuerte aval. Cuando uno observa, cuando uno le echa un vistazo a la práctica judicial, a las prácticas jurisprudenciales, yo creo que se da cuenta rápidamente de que, así como los tribunales han aceptado la necesidad de motivar las decisiones estrictamente jurídicas, las decisiones interpretativas, las decisiones sobre el derecho, en cambio, hay una especial resistencia en el deber de motivar la prueba, ¿no? Es como si la obligación de motivar también las decisiones probatorias no hubieran entrado plenamente en el aire que respiran los tribunales, ¿no? Uno se pregunta, o podría preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, aunque las jurisprudencias de los tribunales se la pasan todo el rato haciendo loas sobre la motivación y sobre las virtudes del deber de motivar, cuando vamos a la prueba hay una distancia tan grande entre lo que se predica y lo que después se hace? Pues yo no lo sé, pero diría que esto sucede porque funcionan en el imaginario de los juristas dos ideas que son muy opuestas, pero que tienen consecuencias igualmente letales para el compromiso serio con la obligación de motivar. Por una parte, quienes piensan, aunque no lo explicitan así tan claramente, que se trata de una decisión no problemática, que los jueces y tribunales realmente, cuando tienen experiencia, tienen expertise suficiente y, por tanto, aunque las decisiones a veces sean realmente problemáticas, y esto lo vea cualquiera, pues debemos confiar en ellos, porque esa experiencia, ese buen hacer, ese buen saber que han ido adquiriendo y esa honestidad al decidir, pues hace que debamos confiar en ellas, porque no hay gran problema. Allí donde para nosotros podría ser problemático, pues para ellos no. Y si no hay problema, ¿para qué motivar, ¿no? ¿Para qué hacerles a los tribunales perder el tiempo, que es como muchas veces se ve la obligación de motivar, o perder el tiempo, que es un elemento tan valioso que tampoco sobra en los tribunales? Y por otra parte, lo que
puede suceder, y lo que yo creo que más sucede, es que se siguen manejando en la práctica jurisprudencial la idea de que el juez, cuando decide sobre los hechos, realmente ejerce un poder soberano, un poder sin sumisión a límites o con pocos límites, ¿no? Esta idea de que Jordi Ferrer ha teorizado también, de que la libre valoración se interpreta como una convicción no libre, sino libérrima, sin sujeción a reglas no solo legales, sino tampoco epistémicas, es decir, sin sujeción a reglas de ningún tipo, un poder soberano del juez. Y que con esa idea de que la convicción se obtiene por elementos o por canales que son realmente íntimos, subjetivos, es imposible de motivar. No es que no se quiera motivar, sino que realmente motivar es una tarea imposible o difícil. Yo creo que es más bien esta segunda cuestión lo que ha sucedido y lo que explica esa especial resistencia de los tribunales al deber de motivar. Esto es un poquito sorprendente, sobre todo ahora, porque en las últimas décadas, como recordaba Jordi, pues se han desarrollado enormemente entre nosotros estudios sobre la prueba, estudios epistémicos, estudios sobre el razonamiento probatorio, una teoría racional de la prueba, llamémosle como queramos, esto es lo de menos ahora, que han puesto de relieve cosas muy relevantes en este sentido, ¿no? Han puesto de relieve que las decisiones sobre hechos pues son tan problemáticas o más que las decisiones sobre el derecho. Han puesto de relieve que este tipo de decisiones son decisiones que se adoptan en un contexto de incertidumbre y, por tanto, que solo pueden leerse sus resultados en términos de pura y simple probabilidad, por más alta que esta probabilidad pueda ser si las cosas se hacen bien. En definitiva, han puesto de relieve que constituyen auténticos actos de poder y que, por tanto, tienen que ser motivadas para que puedan también ser fiscalizadas, ¿no? Y esto es digamos, el punto de partida de la reflexión que quiero hacer aquí. Hay que motivar, pero motivar en serio las decisiones sobre la prueba. Bien, ¿y qué es motivar? ¿Qué es motivar una decisión probatoria? ¿En qué consiste motivar una declaración de hechos probados de la sentencia? Bueno, motivar, recordemos otra vez, es expresar las razones que justifican esa decisión. Consiste en mostrar cómo, a partir de los actos de prueba que se han practicado, se llega por vías racionales al resultado que se ha llegado, a esa declaración. En definitiva, consiste en mostrar que esa declaración de hechos probados es el resultado de un proceso de decisión racional, ¿no? Motivar la prueba, si lo tuviéramos que decir muy resumidamente, es esto, ¿no? ¿Y cómo hacer esto? ¿Qué es lo que hay que hacer para motivar la prueba? Yo diría que no hay una sola manera correcta de motivar una decisión probatoria. Hay o puede haber distintas arquitecturas, distintas maneras de armar ese discurso justificatorio en el que consiste la motivación de la prueba, aunque también es verdad que, bueno, no todas ellas son igual de eficaces. Hay mejores y peores maneras de motivar, de armar, de exponer el discurso justificatorio a fin de que puedan conseguirse los fines que se pretenden, ¿no? Pero bueno, yo aquí diría que no hay que ser excesivamente dogmáticos, que aquí la regla que debería seguirse o que se impone la de cada maestrillo tiene su librillo, y en la medida en que esas maneras de armar la motivación sean eficaces, bueno, pues podemos calificarlas unas como mejores o más eficaces que otras, pero hasta ahí. Ahora, esto no significa que la motivación sea una especie de reino de taifas donde cada uno puede hacer lo que le plazca, porque me parece que hay una serie de exigencias, tanto de contenido como de forma, que debe cumplir el deber de motivar
si queremos que tenga sentido como instrumento de lucha contra la arbitrariedad, ¿no? Voy con las exigencias de contenido, que es simplemente un recordatorio de lo que todos ustedes ya saben. La motivación debe ser un discurso justificatorio orientado a eso, a mostrar que la declaración de hechos probados de la sentencia refleja un proceso de decisión racional. Así que a la hora de determinar en qué consiste el contenido de la motivación, qué debe contener ese discurso justificatorio, la cuestión se desplaza hacia la cuestión previa de en qué consiste decidir racionalmente sobre los hechos. Un simple recordatorio. Decidir racionalmente sobre los hechos, si quisiéramos reconstruir cómo se toma racionalmente una decisión sobre los hechos, pues diríamos más o menos esto, con independencia de que se puedan discutir algunas cuestiones. Consiste en valorar individualizadamente, una por una, cada una de las pruebas que se han practicado, ¿no? En atribuirles un valor probatorio, por tanto, en examinar y en este caso en exponer cómo de fiables son y por qué y cuál es la conexión o la solidez que tiene la conexión de esas pruebas con la hipótesis que se pretende probar. Después, en expresión de eso que de una manera bastante vaga y diría incluso confusa, pero en el lenguaje jurídico denominamos la valoración conjunta de la prueba, pues consiste en atribuirle, reconstruyámoslo así, un grado de probabilidad o de incertidumbre a la hipótesis a la vista de todo ese material probatorio, es decir, en evaluar cuál es el grado de corroboración de esa hipótesis a la vista de todas esas pruebas, en verificar o en examinar si hay o no contrapruebas que refuten esa hipótesis y si han sido o no desmentidas, si hay o no contrahipótesis disponibles y han sido desmentidas, y tener en cuenta también, porque pueden tener valor justificatorio, otros elementos relacionados con la hipótesis, ¿no? Como su coherencia, verosimilitud, capacidad explicativa, y en examinar la suficiencia de ese resultado, ¿no? De la valoración conjunta a la vista del estándar de prueba. No me voy a detener en esto porque tienen aquí a quien probablemente ha sido el impulsor o el causante, no sé cómo llamarle, de que el asunto de los estándares de prueba, que es un asunto ciertamente relevante, se haya implantado como uno de los elementos centrales o como uno de los problemas centrales de reflexión entre nosotros en los últimos tiempos. Bueno, una pequeña reconstrucción de la decisión racional. Así que sobre esta base, ¿en qué consiste motivar? ¿Cuál tiene que ser el contenido de esa motivación? Pues en... ¿Qué le pasa a esto? ¿Uy? Bien. En reflejar, por una parte, los actos de prueba practicados, los elementos de prueba relevantes que proporcionan, es decir, los datos o las informaciones relevantes que han proporcionado, el valor probatorio que les hemos asignado y por qué les hemos asignado ese valor, ¿no? Por qué hemos considerado más o menos fiables esos elementos de prueba, por qué consideramos más o menos sólido el razonamiento que conecta esos elementos con la hipótesis. Después habrá que exponer cuáles son los hechos principales que se consideran probados o no probados y por qué se consideran probados o no probados. Y de nuevo, lo que decíamos antes como reflejo de eso que denominamos la valoración conjunta, cuántas pruebas corroboran y de qué valor probatorio. Hay contrapruebas, hay contrahipótesis y otros elementos, y por qué cumple o no cumple el estándar de prueba vigente, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista de su contenido, estas son las razones justificatorias que deben formar parte de una motivación. Este es el tipo de elementos justificatorios al que un órgano judicial
debe acudir, debe recurrir para justificar, para motivar la decisión sobre la prueba. Pero no solamente hay requisitos de contenido que debe cumplir la motivación, sino que también hay una serie de requisitos, diríamos, de forma que tiene que cumplir ese discurso justificatorio para que pueda cumplir sus objetivos. En particular, diría que estos requisitos que tiene que cumplir el discurso son estos tres que tienen reflejados ahí. Tiene que ser un discurso exhaustivo, es decir, tiene que poder trazar todo el razonamiento, o tenemos que poder trazar, rastrear todo el razonamiento que ha llevado desde los actos de prueba practicados a la decisión final. Tiene que ser un discurso completo, es decir, un discurso en el que se examinen, haya un pronunciamiento sobre todas las pruebas que se han practicado, las pruebas que versan sobre un hecho principal, sí, pero también tienen que examinarse o reflejarse la valoración que se ha hecho de aquellas otras pruebas que versan sobre un hecho secundario, cuando este hecho secundario constituye el punto de partida para la prueba de un hecho principal. Tienen que valorarse las pruebas indirectas, por supuesto, en esto han insistido muy claramente la jurisprudencia de todas nuestras altas cortes, creo, pero también debe valorarse o debe expresarse la valoración que se ha hecho de las llamadas pruebas directas. Tienen que estar reflejadas las pruebas que han sido valoradas positivamente, pero también las que han sido valoradas negativamente, y tienen que estar expresadas las pruebas que apoyan directamente la decisión que se ha adoptado, pero también y sobre todo, diría, tienen que estar valoradas las pruebas que de habérseles atribuido un valor probatorio positivo, hubieran conducido al tribunal a adoptar una decisión distinta. El discurso no será completo si no se han valorado todas estas pruebas. Y en tercer lugar, bueno, pues una característica formal que parece una cosa de tercer orden, que no es importante, pero que sin embargo a mí sí que me parece que lo es. El discurso justificatorio en que consiste la comunicación tiene como pretensión someter las razones que el órgano ha tenido para adoptar la decisión que ha adoptado, para someterlas a control público, pero sobre todo a control jurídico posterior. Y por tanto, tenemos que poder entender cuáles son esas razones, tenemos que poder entender cuál es ese razonamiento justificatorio en el que consiste la motivación. En definitiva, tiene que ser un discurso con capacidad comunicativa. No me engaño en esto, la sentencia es un acto de poder, pero también es un acto lingüístico y no tiene ningún sentido obligar a los jueces a armar un discurso que nos muestre que su decisión es justificada, es correcta, si no podemos entender esto. Por tanto, tiene que estar articulado con un lenguaje que nos permita entender, o por lo menos que no conduzca a demasiadas confusiones, y tiene que estar articulado en un discurso que, de nuevo, también sea inteligible, sea comprensible, ¿no? En este punto diría que el ideal de una motivación es que sea clara, que sea ordenada, que sea precisa y, en lo posible, aunque esto no siempre lo es, pero en lo posible que sea concisa. Estos serían los requisitos de forma que debe cumplir la motivación. Bueno, todos estos requisitos a los que acabo de hacer referencia evidentemente admiten grados, admiten un cumplimiento gradual, ¿no? Un discurso justificatorio puede ser más o menos exhaustivo, puede ser más o menos completo, puede ser más o menos comprensible, ¿no? De manera que cabe preguntarse cuál es el grado de cumplimiento suficiente de todos estos requisitos, ¿no? Donde ponemos la linde entre lo que vamos a considerar
una motivación aceptable, es decir, un cumplimiento suficiente del deber de motivar, y lo que vamos a considerar que es una infracción del deber de motivar. ¿Cuándo es suficiente el cumplimiento de todos estos requisitos? Esto, naturalmente, va a depender de cada sistema. Cada sistema podrá establecer niveles de exigencia diferentes. ¿En virtud de qué? Bueno, pues no sabría decir. En virtud, a veces, los tribunales lo hacen en virtud del tipo de decisión que tienen delante, incluso del estándar de prueba vigente. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español y también el Tribunal Supremo a veces insisten en que lo que se exige a la motivación de una decisión condenatoria es mayor que lo que se exige a otro tipo de motivaciones. No tengo muy claro que deba ser estos los parámetros sobre los que se deba fundar la mayor o menor exigencia en el cumplimiento del deber de motivar. A mi juicio, la revisibilidad de la decisión que se está motivando debe ser, si no el principal parámetro, sí un parámetro también muy importante a la hora de establecer distintas exigencias en el deber de motivar. Y de hecho, aunque solo sea de manera intuitiva, yo creo que esto lo asumen los propios tribunales, porque les solemos exigir, y ellos se suelen exigir generalmente a sí mismos más cuando se trata de altos tribunales, cuando se trata de altas cortes, que cuando se trata de tribunales cuyas decisiones todavía pueden ser sometidas a revisión por otros tribunales. En todo caso, con independencia de que se haga, ¿no?, un análisis más preciso, que probablemente habría que hacerlo sobre estas cuestiones, es decir, dónde o sobre qué parámetros trazar las líneas de lo suficiente o insuficiente en materia de motivación. Al margen de eso, digo, yo sí que creo que hay una serie de prácticas y doctrinas de la motivación que deben ser consideradas como casos de motivación insuficiente, ¿no? Se trata de prácticas y, lo que es peor, de doctrinas que las avalan, que frustran el sentido de la obligación de motivar y que, sin embargo, suelen ser avaladas como motivación suficiente por nuestros tribunales. Y por eso le he llamado a estas doctrinas, me voy a referir a ellas, esto es lo de menos, como enemigas de la motivación. Voy a hacer un pequeño repaso de ellas. Que yo creo que son, no porque sean las más importantes, que creo también que lo son, sino porque están muy presentes en la praxis judicial. La motivación tácita o implícita, que constituiría una excepción a la exigencia de motivación exhaustiva, la motivación por remisión, lo mismo, la motivación por selección de pruebas, ahora me refiero más exactamente a qué quiero decir con esto, que sería una excepción o un incumplimiento del requisito de la completitud que debe reunir el discurso justificatorio. La motivación, la manera en que se suele entender, desgraciadamente todavía, en qué consiste motivar las pruebas directas personales, que termina constituyendo una excepción a la exigencia de que la motivación debe ser completa, de que se tienen que motivar todas las pruebas. También a la manera en cómo se entiende en la práctica muchas veces aquello en lo que consiste motivar las pruebas periciales, que viene también a resumirse en que no se motiva nada, que no se justifica nada y por tanto constituiría también una excepción a la motivación completa. La motivación incomprensible y lo que voy a llamar aquí motivación
minimalista que afecta no ya a una de las características formales que, en mi opinión, debería cumplir el discurso justificatorio, sino que afecta a la propia idea de que la motivación tiene que estar armada, tiene que estar trabada, articulada con razones justificatorias, es decir, en el caso de las decisiones probatorias, con razones epistémicamente relevantes y no con cualquier razón. Voy a hacer un pequeño repaso por todas ellas, un simple recordatorio, porque estoy segura de que esto lo conocen la mayoría, ¿no? La primera, la motivación tácita o implícita, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en decir o en sostener que el hecho de que no se haya motivado, es decir, el hecho de que no se haya explicitado un discurso justificatorio o una parte esencial del discurso justificatorio, no significa que no exista, ¿no? Lo que se nos viene a decir es que cabe entender que sí que está motivada, que sí que existe esa justificación, si de la lectura de la sentencia pueden inferirse las razones de la decisión. Por ejemplo, en este fragmento se expresa claramente esta manera de ver las cosas. Dice aquí el Tribunal Supremo Español: aunque la sentencia no contiene manifestación expresa del juicio que ha llevado al juez a adoptarla, es decir, aunque no se ha motivado, léase de esta manera más sencilla, ello no significa que carezca de motivación, puesto que los datos consignados en ella revelan de manera suficiente, aunque sea implícita, las razones y el discurso lógico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se nos viene a decir aquí es, aunque la sentencia no esté motivada, ello no significa que no esté motivada, lo cual es un poco una contradicción y una cosa un poco inaceptable, creo yo, si tenemos en cuenta que la motivación es sobre todo un ejercicio de publicidad, de manera que si lo que se exige a los tribunales es que hagan públicas las razones de su decisión, no entiendo por qué se puede considerar, por qué está bien considerar motivado aquello que realmente no lo está. En todo caso, podría asumirse esta manera de ver las cosas para aquellos supuestos en los que hay una motivación, pero, digamos, faltan fragmentos del discurso justificatorio. Hay algún paso que no está expresado, pero que puede inferirse clarísimamente y sin ninguna confusión de la lectura de la sentencia. En estos casos, la motivación tácita me parece totalmente aceptable. El problema no es ese, el problema es que con esta idea detrás, con la idea de que, bueno, si uno lee con detenimiento, pues puede inferir claramente las razones, aunque el órgano no haya hecho una motivación, se terminan considerando como suficientemente motivadas decisiones en las que está ausente totalmente cualquier discurso justificatorio. Por ejemplo, esto es así, y esto es recurrente en la jurisprudencia, una sentencia que expresa en la que simplemente hay una prueba, una prueba principal, la declaración de la víctima, y como toda motivación, el tribunal expresa simplemente eso, que se ha valido de la declaración de la víctima, y sugiere su credibilidad sin hacer mayor discurso justificatorio, porque dice, este es el aval que le da, lo decisivo no es el detalle o la claridad en la expresión de los motivos, sino su propia existencia. Lo importante es que existan, no que se detallen ni se expresen. Bueno, la motivación no consiste en verificar si existen o no los motivos. Esto se juega en otra liga. Consiste precisamente en expresar cuáles son esos motivos para que en esa otra liga esos motivos puedan ser controlados, ¿no? Se defraudan, me parece a mí, con esta doctrina el sentido del deber de motivar, porque, claro, si uno no expone en la sentencia las razones por las que se justifica la decisión, pues no quedan sometidas a control. Otra de las doctrinas es muy extendida también, es la de la motivación por remisión, ¿no? La idea de que los razonamientos en que consiste la motivación pueden ser expuestos no explícitamente, sino simplemente por referencia a otros que ya constan en el proceso o por referencia
a los que ya hizo otro órgano judicial u otra instancia, ¿no? La idea básica que está detrás es que se admiten porque, bueno, el tribunal que tiene el deber de motivar comparte esos razonamientos, y si los comparte, ¿para qué hacerle perder el tiempo, ¿no? El caso típico es el de una jurisdicción de apelación que, rechazando el recurso, hace suyos los motivos de la decisión de la instancia, y con ello está también la decisión. En línea de principio, parece que no habría nada malo en motivar así, en motivar por remisión, porque es verdad que dice, bueno, si el órgano comparte los motivos, ¿para qué reproducir esos motivos? El problema, desde mi punto de vista, es que esta manera de motivar comporta un riesgo, ¿no? Y el riesgo es que es tan extremadamente sencillo motivar por remisión a la motivación que ya hizo otro tribunal, y los tribunales suelen estar tan abrumados de trabajo por regla general, que el riesgo que existe es el de que se pueda uno conformar con la motivación por remisión, con la remisión a los motivos de la instancia, y con ellos a la propia decisión de instancia, por lo fácil que resulta hacer esto. Claro, no tenemos manera de saber cuándo la remisión ha sido, por así decirlo, sincera, o cuando una remisión adoptada tras un examen de la cuestión, ¿no? y con el resultado de que se comparten esos motivos y también la decisión que se adoptó, o cuando ha sido una remisión motivada exclusivamente por la facilidad que eso supone. Pero lo que creo que sí que podemos ver claramente es que cuando se entra en ese riesgo, cuando se incurre en ese riesgo, el asunto es grave, porque entonces, aunque el tribunal formalmente haya motivado, materialmente no ha hecho nada, y por tanto, en el fondo, se estará privando a la parte afectada de su derecho al recurso. Habrá recurrido, sí, formalmente sigue teniendo el derecho al recurso y ha recurrido, pero ese derecho al recurso queda realmente reducido a nada. En todo caso, más allá de este riesgo que nos debe llevar a poner mil ojos en estas prácticas de motivación por remisión, hay otros casos de motivación por remisión en los que directamente no es aceptable, como cuando el tribunal remite a la motivación que ya ha hecho la instancia, pero la instancia realmente no ha motivado, o ha motivado de manera insuficiente, ¿no? O, sobre todo, cuando la motivación a la que se remite sencillamente no puede contar como tal motivación, ¿no? Esto es lo que sucede, y sucede desgraciadamente con más frecuencia de la que uno podría pensar en principio. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando la policía solicita al juez de garantías, al juez que en cada sistema jurídico esté encargado de esto, solicita la limitación de un derecho fundamental, por ejemplo, poner unas escuchas telefónicas o un registro domiciliario. Lo solicita al juez, y en su escrito de solicitud, naturalmente, tiene que expresar unos motivos por los cuales pide que se limite ese derecho fundamental. Y el juez, que tiene que, si autoriza esa decisión, o si no la autoriza también, tiene que justificar su decisión. Por toda justificación, por toda motivación de su decisión, hace suyos los motivos que la policía había expresado en su escrito de solicitud. Es decir, utiliza la técnica de la motivación por remisión, y además, cuando los tribunales hacen esto, o cuando los jueces hacen esto, es que lo dicen además. Lo hacen, remito a los motivos, y dicen que es porque esta técnica de motivar por remisión está muy admitida por la jurisprudencia. Yo creo que cualquiera puede ver inmediatamente que esto es totalmente inaceptable. Lo que tiene que hacer el juez
juez de garantías, cuando revisa la solicitud de la policía pidiéndole la limitación de un derecho fundamental, es verificar si los motivos de la policía tienen o no tienen fuste y, por tanto, su decisión tendrá que ser motivada. No puede simplemente limitarse a aceptar, a asumir como motivación propia los que le ha expresado la policía en su escrito, ¿no? La tercera doctrina, que es otra doctrina bastante extendida en la jurisprudencia, es la que podríamos llamar por selección de pruebas o por recorte de pruebas. Tiene lugar en aquellos casos en los que en la motivación el tribunal solo alude a por qué y cómo ha valorado las pruebas que directamente apoyan la decisión que ha adoptado, pero omite toda referencia a por qué no ha valorado aquellas otras pruebas que, de haber sido valoradas positivamente, le hubiesen conducido a una decisión distinta, ¿no? Pues en una decisión condenatoria, por ejemplo, una sentencia condenatoria, esto sucede cuando el tribunal expresa en la motivación cómo se han valorado las pruebas de cargo, pero no dice por qué no se han valorado las pruebas de descargo. Y al revés, en una sentencia absolutoria, esto ocurre cuando se expresa en la motivación cómo se han justificado las pruebas de la defensa y no dice nada de por qué no se han atendido las pruebas inculpatorias, ¿no? Claramente esta manera de motivar es inaceptable, ¿no? Este recorte de pruebas de entre todo el conjunto de pruebas que se han presentado, este recorte de pruebas que hace el tribunal a efectos de motivación, seleccionando simplemente aquellas que convienen a su decisión, no puede considerarse como un ejercicio justificatorio. Es una forma de burlar las exigencias de la motivación. A cualquier juez, a cualquier tribunal le va a resultar extremadamente fácil motivar de esta manera, presentar como justificada su decisión, recortando, omitiendo, tirando, metiendo en el cajón directamente la valoración de aquellas pruebas que resultan incompatibles con su decisión. La cuarta de las doctrinas a las que me quiero referir pues es pues una que seguramente esto lo tienen ya más que analizado y además de manera exhaustiva. Es la manera habitual en la que, habitual o por lo menos sigue estando muy presente, en la que los tribunales siguen entendiendo en qué consiste motivar la prueba directa, en particular las pruebas de naturaleza personal, ¿no? Por ejemplo, la declaración de un testigo sobre el hecho principal. Los tribunales, yo diría que desde el principio, además, han insistido en que las decisiones probatorias también tienen que ser motivadas, pero han llevado esta obligación de motivar casi exclusivamente al ámbito de las pruebas indirectas o indiciarias, con la idea de que, claro, aquí hay razonamientos, el que conduce o los que conducen a partir de una serie de indicios, a partir de una serie de elementos de prueba a la hipótesis que se prueba, y por tanto hay que exponer ese razonamiento. Es decir, la prueba indiciaria, la prueba indirecta sí. Pero cuando llegamos a la prueba directa, bueno, aquí es que ya las cosas son de manera diferente. En la prueba directa, como resulta que la valoración no se efectúa o no se llega a ella por vías racionales, sino que bueno, se llega a ella o tiene lugar bajo el paraguas del principio de inmediación, que es lo que hace que el juez pueda convencerse en la observación, en la percepción directa, ¿no?, de las características de la declaración, pues aquí no es que no se quiera motivar, es directamente que no se puede motivar, porque resulta muy difícil, cuando no directamente imposible, volcar, expresar lingüísticamente en el documento de la sentencia cómo se han ido formando toda esa convicción, ¿no?
Y de hecho, lo que existe muchas veces en la práctica, pues es esta manera de ver las cosas. Cuando estamos en prueba directa, basta, dicen muchas veces los tribunales, basta con una indicación de cómo ha sido la valoración, basta con una mera indicación de que la valoración se ha hecho, de que se ha valorado positivamente la declaración del testigo, sin que sea necesario, porque no es posible expresar nada más. Naturalmente, el problema fundamental de esta manera de ver las cosas, aparte de que está anclado completamente en el error, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de las garantías, el problema fundamental es que deja sin motivar pues unas áreas muy amplias de la decisión sobre los hechos, porque en la mayor parte de las decisiones probatorias hay pruebas de este tipo, y es más, en algunos casos son las únicas pruebas que tenemos, y es más, en algunos casos solo contamos con una prueba relevante y es además testifical. De manera que si no se motiva esa prueba, si por motivación consideramos suficiente la remisión a que se ha valorado positivamente, a que el juez ha alcanzado la convicción, pues entonces lo que estamos haciendo es blindar completamente la decisión del tribunal, que ya no va a poder ser fiscalizada ni muchísimo menos revisada, ¿no? Lo que se nos viene a decir entonces es que pues encomiéndese usted a quien sea y que lo haya hecho bien el tribunal, porque aquí no hay manera de fiscalizar ya esto, ¿no? No me voy a detener en esto, en la falta absoluta de fundamentación de esta concepción de la libre valoración en el ámbito de la inmediación. Ni la inmediación puede interpretarse de esa manera, como esto lo han estudiado profusamente, estoy segura, no me detengo en esto, ni la distinción entre prueba directa y prueba indirecta desde el punto de vista de presencia o ausencia de razonamientos probatorios en cada una de ellas tampoco se sostiene. Desde ese punto de vista no hay ninguna diferencia esencial. Los razonamientos que están detrás de la prueba directa les hay, ¿no? Y son exactamente del mismo tipo que los que están detrás de la prueba indirecta. Todo esto es una de esas cuestiones contra las que, sobre todo, bueno, en todos sus libros, pero sobre todo yo diría en el libro de Jordi de Pruebas sin convicción, hay una denuncia profunda de esta cuestión, ¿no? Diría incluso que más allá o como axioma, ¿no? o presupuesto del que se parte esa idea de que necesitamos estándares de prueba, es la denuncia profunda hacia esta manera de entender, irracional de entender la libre valoración. Y quería hacer aquí también una referencia a la manera en cómo los tribunales motivan las pruebas periciales, que esto es otro mundo, como Carmen Vázquez ha explorado magníficamente. Este es un mundo también, digamos, por explorar y un reto que superar, ¿no? Cuando hablamos de pruebas periciales, es evidente que los jueces tienen que llevar a cabo un examen, un escrutinio de la fiabilidad del dictamen de los peritos, de la fiabilidad de la declaración de los peritos. No pueden asumirlo sin más, ¿no? Tienen que llevar a cabo ese examen. Ese examen va a depender mucho del tipo de prueba pericial ante el que estemos, ¿no? No es lo mismo unas que otras, habrá que examinar cosas distintas. Pero en general yo creo que podríamos estar de acuerdo en que cuando hay una prueba pericial hay que examinar cosas de este tipo. Hay que examinar si la metodología que ha empleado el perito eso no es válida o qué tipo de validez tiene. Hay que examinar la competencia del experto. Hay que examinar que todos los aspectos prácticos relevantes en la prueba hayan funcionado bien, es decir, que ningún aspecto práctico relevante haya ido mal. Y también otra cosa muy importante, hay que examinar cuál es el modo en que los expertos han transmitido, han comunicado al tribunal los resultados de su pericia, que no lo hayan hecho infravalorándolos o, como suele ser lo común, magnificándolos, ¿no? Sobrevalorándolos. Hay que examinar
cosas de este tipo. Sin embargo, desafortunadamente, en la práctica de la valoración de las pruebas periciales, bueno, no siempre, o diría las menos de las veces son las que se hacen las cosas así. La mayor parte de las veces los tribunales se separan de esto que acabo de decir. Y lo que hacen es dos cosas distintas, o bien dos cosas distintas que expresan dos maneras de entender cuál es el papel de los jueces en la valoración de la prueba pericial. O bien se entiende algunas veces que su papel es que, bueno, tienen una libertad absoluta a la hora de valorar el informe pericial, o bien lo que tienen que hacer es adherirse sin más a lo que dice el experto. La idea de la libertad absoluta se expresa, está muy presente en muchas prácticas de la motivación de la prueba pericial, ¿no? La idea es que el argumentario que está aquí detrás y que usan los tribunales es que, bueno, es el juez el que tiene la última palabra a la hora de atribuir o no valor probatorio al dictamen del experto. Es el juez peritus peritorum, ¿no?, como se suele decir, y por tanto, en virtud de esta idea de que la última palabra la tiene el juez, pues muchas veces lo que se hace es rechazar, descartar el informe pericial sin ninguna motivación rigurosa. Es decir, se rechaza sin más porque el juez es peritus peritorum, porque es él el que tiene que decidir, porque no está vinculado a lo que dice el experto, etcétera, ¿no? Ejemplos de esto hay muchos. Ahí he reflejado simplemente uno, ¿no? Un informe pericial psicológico que en un caso de abusos de menores había concluido que el relato del menor carecía de calidad narrativa y que no cabía excluir bueno, la sugestión de otros menores. Sin embargo, el tribunal mantuvo la condena, bueno, pero por toda motivación dijo simplemente que había llegado a la clara convicción de que las cosas no eran así, sin decir nada más, ¿no? Y el otro tipo de práctica, esto no es motivar, esto simplemente, por eso decía que, en mi opinión, adolece o padece esta manera de hacer las cosas, pues casi del mismo fallo que la manera debilitada o incluso nula en que se entiende que debe ser la motivación de la llamada prueba directa, ¿no? Y la segunda manera de hacer las cosas pues es de signo contrario, supone una actitud distinta por parte del tribunal, ¿no? Aquí lo que viene a decir el tribunal es que ellos no son expertos y que, por tanto, no se ve cómo le van a enmendar la plana al experto, ¿no? De manera que se acepta el informe pericial sin escrutinio ninguno, se acepta de una manera crítica con el argumento de fondo, pues eso, de que ellos no son expertos, de que los jueces no son expertos y que no se ve con qué razones pueden ellos rechazar esa decisión. Otro ejemplo también reciente, ¿no? Aquí el recurrente había cuestionado la falta de credibilidad del método que habían empleado los psicólogos para la redacción de su informe, y el tribunal entiende que ese es un asunto que no puede ser objeto de cuestionamiento porque dice se trata del proceder científico de los peritos, siendo inviable cuestionar el proceso metodológico llevado a cabo por ellos, ¿no? Y sigue, es el perito el que debe decidir qué instrumentos utilizará para realizar su informe. Y añade, si bien es conveniente la utilización de métodos científicamente aceptados. Acabáramos, pues eso podría ser. Pero refleja esta manera, ¿no?, de ver las cosas. Nosotros no somos expertos, son ellos los que tendrán que decidir. Ese es un asunto que no puede ser examinado, que no puede ser escrutado, que no puede ser valorado y, por tanto, que no puede ser motivado. De nuevo, lo que sucede con estas prácticas, naturalmente, es que aunque formalmente la decisión la tiene el tribunal, materialmente quien habrá decidido es el experto, porque no se habrá establecido ningún control a los resultados de su pericia.
Bueno, y nada, no merece la pena ni parar un minuto en la motivación incomprensible, ¿no? Hay tantos y tantos ejemplos en la jurisprudencia de motivaciones, de redacciones de sentencia que no hay Dios que las entienda, si me permiten la expresión, ¿no? Casos en los que uno se pasa horas con una libreta y un bolígrafo intentando embridar aquello, a ver si puede poner un poco de orden en los argumentos, y termina desesperado sin enterarse de qué es lo que ha dicho el tribunal. Supuestos de uso de un lenguaje absolutamente oscuro, de un lenguaje carente de precisión, de un lenguaje críptico, barroco, de un lenguaje que no se sabe además porque se utiliza, si es incapaz de transmitir claridad, y casos, sobre todo yo diría que es peor esto segundo, en los que es el propio discurso que constituye la motivación lo que resulta incomprensible y caótico, ¿no? Discursos enormemente largos, con frases mal puntuadas o directamente sin puntuar, en los que se insertan sin orden ni concierto fragmentos jurisprudenciales por lo fácil que resulta hoy el corta y pega, donde los argumentos van y vienen en una especie de zigzag argumental donde uno ya no sabe por dónde va, se marea leyendo la sentencia. En definitiva, motivaciones incomprensibles que, en mi opinión, cuando alcanzan ya ese nivel de incomprensibilidad, cuando imposibilitan una clara identificación de las razones que el órgano ha dado para justificar su decisión, deberían ponérseles coto y no ser consideradas como motivaciones suficientes, aunque solo fuese para impulsar a los tribunales a que pongan un poco de cuidado en la articulación de su discurso. Y por último, me quisiera referir, y con esto acabo, a lo que podríamos denominar una motivación de tipo minimalista, ¿no? Una motivación que afecta aquí no ya a alguna de las características formales del discurso justificatorio, sino a su característica material, su característica de contenido, que es que sea un auténtico discurso justificatorio, es decir, que esté articulado con auténticas razones justificatorias, razones con capacidad justificatoria y no con cualquier razón. Me estoy refiriendo aquí como motivación minimalista aquella que entiende que para entender que la decisión está suficientemente motivada y por tanto que se ha cumplido con el deber de motivar, basta con que el órgano que está motivando exprese sus razones, las razones que ha tenido para aceptarla, aun cuando estas razones sean epistémicamente irrelevantes, es decir, no tengan capacidad justificatoria, es decir, aun cuando estas razones sean absurdas o sean estrafalarias, ¿no? Una decisión reciente de razón estrafalaria que no debería ser considerada como suficiente justificación, porque entonces si esto es considerado como suficiente justificación, el hecho de que yo pueda decir que esto es así o el testigo dice la verdad porque me lo ha revelado el Espíritu Santo también lo debería ser, llevadas ya las cosas a ese extremo. Esta es una decisión en la que había dos periciales, ¿no? Una pericial psicológica de cargo y otra pericial que había pedido la defensa, basada en una cierta técnica, por lo demás asumida o aceptada de manera generalizada en la jurisprudencia, pero el tribunal no la valoró y por toda motivación para el rechazo de esa prueba decía que los autores, ¿no?, del consenso de las revistas científicas, los teóricos que están detrás de esa metodología forense, no habían comparecido al juicio para defender su teoría. Bueno, esto evidentemente no hace falta gastar mucha saliva para decir que es una razón absolutamente estrafalaria, ¿no? Una razón exagerada. Pues estaría bueno que cada vez que se presenta una pericial tuvieran que comparecer los científicos o los estudiosos de esa metodología en las salas de los tribunales. No faltaba
otra cosa, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que esa motivación es suficiente. ¿Y por qué lo considera? Porque dice que el derecho a la motivación es el derecho a conocer las razones de la respuesta judicial, sin que yo incluya un derecho a que justifique mejor. En definitiva, que lo importante es poder conocer las razones, por absurdas o por estrafalarias que estas razones sean. En las decisiones en las que se hace esto, es decir, en las que se admite como suficiente motivación tan bajos niveles, digamos, de racionalidad en la motivación, suele estar detrás, y en el argumentario de los tribunales suele aparecer muchas veces expresamente, la idea de que esto es así porque no debemos confundir motivación suficiente o motivación correcta, digámoslo así, con decisión correcta, ¿no? Que una cosa es decidir correctamente, que es lo que tienen que hacer los órganos judiciales, y que esto tiene unas vías recursivas para luchar por ello, ¿no? Y otra cosa es motivar correctamente. Motivar correctamente no es tanto como decidir correctamente. No le podemos exigir a los órganos judiciales, por vía del derecho a la motivación, que muestren la corrección de su decisión, ¿no? Que son dos ligas distintas, ¿no? Bueno, esto es clarísimamente así, ¿no? No, una cosa es decidir correctamente y otra es motivar correctamente. Una decisión correcta puede estar mal motivada, y una decisión bien motivada puede ser injustificada, ¿no? Como suelen decir los tribunales, que les gusta mucho repetir este mantra, el derecho a la motivación no es el derecho al acierto judicial. Cuando esto se dice para deslindar competencias entre órganos, que es el sentido profundo de esta afirmación, yo diría que no hay absolutamente nada que objetar, y es así. Afirmar que el derecho a la motivación no es el derecho al acierto judicial tiene como objetivo evitar que pueda usarse espuriamente, ¿no?, el recurso frente a una decisión por insuficiente motivación para luchar por el acierto judicial, ¿no? Los tribunales que examinan la corrección de la decisión y los que examinan la suficiencia de la motivación suelen ser distintos, y cuando lo son, o en todo caso los recursos lo son, no cabe confundir ambas cosas. Perfecto, hasta ahí perfecto. Pero en mi opinión, de aquí no cabe derivar el minimalismo como suficiencia de motivación. Es decir, no cabe derivar que para considerar una decisión suficientemente motivada baste simplemente con conocer las razones del órgano, cualesquiera que éstas sean, por absurdas, por irracionales, por incapaces de justificar, por epistémicamente irrelevantes que éstas sean. Porque si se aceptara esa manera de ver las cosas, si se aceptara el minimalismo, pues por una parte el deber de motivación como instrumento de lucha contra la arbitrariedad quedaría totalmente reducido a nada, porque de una parte los tribunales no se sentirían impulsados, empujados a racionalizar su propia decisión. ¿Para qué? Si vale cualquier cosa, si vale con que yo diga cualquier razón absurda, pues me lo ha revelado el espíritu. No se sentirían compelidos, y esto ya sería un fallo fundamental, ¿no?, en el cumplimiento de ese deber de motivar. Y además y derivadamente, casi cualquier recurso por insuficiencia de motivación pues sería desestimado con suma facilidad, ¿no? No valdría prácticamente para nada. Y, por otra parte, al admitir como buena razón justificatoria cualquier razón, aunque no lo sea, es decir, como motivación suficiente, la expresión de cualquier razón, de cualquier motivo, de cualquier elemento, da igual. Lo importante es que se nos diga algo, porque lo importante es poder controlar eso. Pues la motivación tampoco contribuiría, o no con la misma eficacia que cuando somos más exigentes con las razones justificatorias, la motivación no contribuiría a un control
eficaz de la corrección de la decisión a través del sistema de recursos. Cuando nosotros exigimos a los tribunales que motiven solo con buenas razones justificatorias, la parte afectada por la decisión podrá conocer bien esas razones y, por tanto, podrá aportar los apropiados contraargumentos y otros argumentos adicionales. Y además, el tribunal que en vía de recurso debe controlar esa decisión tendrá ante sí, para decidir, esos argumentos que dio la instancia, los contraargumentos y nuevos argumentos que ha dado la parte, y se estará, por así decirlo, en mejores condiciones epistémicas para alcanzar una decisión correcta. En cambio, cuando permitimos a la instancia que motive de cualquier manera, pues toda esa contradicción, esa confrontación de argumentos de la instancia y contraargumentos de la parte no está disponible para el tribunal. Y esto lo deja, en mi opinión, en unas condiciones de resolución del recurso epistémicamente más débiles, ¿no? Bueno, son razones por las que yo creo que hay que ser un poco más exigentes en lo que entendemos como cumplimiento suficiente del deber de motivar. De nada sirve que se nos llene la boca, que las constituciones proclamen que hay que motivar, que la doctrina también repita que sí, que hay que hacerlo y que también las decisiones probatorias. De nada vale todo esto si después, por la vía de la motivación suficiente, van entrando en la práctica de los tribunales toda esta serie de excepciones que dejan absolutamente nada al deber de motivar. Y nada más, esto era lo que quería contar.